día. Buen día. Buenas tardes, ya serían, la verdad, ya pasó el mediodía. Bienvenidos a todos, colegas, amigos de diferentes medios, a la rueda de prensa de Así habló el cambista. Un aplauso para el actor del no es la primera vez, así que bueno, sentite como en tu casa. Bueno, se me quedaron así sentados, así que tengo a Daniel al lado, después Fede, yo voy contigo, Luis lo mismo. Primero que nada, te acercaron el libro, te acercó la propuesta Fede, ¿cómo te enteraste un poco de qué iba? Bueno, yo tengo una amistad con Federico desde hace mucho. Participé en su primer cortometraje cuando él estudiaba cine. De hecho, fue un fotomontaje en el que yo era su actor o su modelo, podríamos decir, y músico, y también le hice la música con un tecladito que tenía ahí él en la casa de los padres. Y después hemos colaborado mutuamente. Él fue continuista de Norberto Apenas Tarde, que es mi primera película como director. Hizo foto fija de las obras de teatro que yo dirigía. Yo hice continuista en un corto de él. Y así, y codirigimos también algunas cosas. Entonces, digamos que estaba yo al tanto de este proyecto, y en un momento, bueno, supe que yo era uno de los candidatos para ser el personaje, así que para mí representó desde el principio una gran oportunidad. Y no, creo que los dos fuimos serios, no quisimos mezclar la amistad acá. Esto es un dato igual, ¿hubo casting? No es que haya habido casting, pero se están manejando también otras propuestas, que de hecho él, por la amistad que también tenía, me ayudó hasta a pensar hasta otros nombres. Ajá. No, digo, claro, cuando digo candidato es candidato de pienso. Sí, del pienso. No, sería extraño, pero bueno, podía pasar también, ¿no? Sí, podía pasar, pero nada, en este caso no pasó. No, pero él me conoce más que yo como actor, o sea, si tú me vas a castigar él. No, por eso no. Sería extraño. Pero no, fue un tiempo antes de filmar que nada, que ahí ya hubo como la definición por todas partes. Pero terminé de contar. No, eso, bueno, como que pues, ahí creo que yo ante todo, hasta no recibir la propuesta, bueno, me acerqué al proyecto como amigo de Federico y interesado en que él, encontrara la mejor vía para hacerla, y además ahí aparecía también la producción, está Santiago López de Oriental. Era una serie de decisiones que Cote iba a tomar con los productores, así que yo estaba a la espera tratando de no presionar. Muy bien. Trataba esos nombres de actores que les proponía, igual eran medio malos no pegaban, claro, no pegaban. Sabía que no iba por ahí y me mandaba la parte. Pero bueno, eso, para mí fue una gran oportunidad. Fede, ¿cómo llegaste a la historia? ¿Cómo llegaste al libro? Yo estaba haciendo un casting justamente de adolescentes para una serie de tele que había hecho en el 2012, 2013, que se llamaba Primera Persona, que eran retratos de adolescentes, eran de distintas partes de Uruguay, y estaba en un centro MEC en Castillo, Rocha, y estaba a la espera de que vengan chiquilines que tardaban, y me puse ahí como en esa habitación que era medio como un poco de rejunte, no sé si había una fotocopiadora, unas estanterías y eso, y había como una suerte de biblioteca con muy pocos libros, y vi el lomo del libro de Así habló el cambista, y con el título mismo como que me llevó como a hurgar, a ver qué pasaba por ahí. Sí, pues me dio la sensación de que podía haber algo de humor con ese título. Y lo agarré y vi que era del año 79 o 80 y que era un autor uruguayo o que vivía en Uruguay, que de hecho en realidad es un autor polaco que llegó en el año 40 a Argentina y luego vino para Uruguay con 25 o 26 años. Y que había publicado esta novela que no había sido tan conocida en su tiempo, en el año 79, 80, acá entre Uruguay y Argentina, una edición que fue para los dos países. No era el tipo, después me di cuenta obviamente de leerlo, no era el tipo de libro que quizás se quería leer en ese tiempo, más allá de que la productora era una productora independiente, una editorial independiente. Y nada, fue ahí, como en esa mesa de casting, como que me puse como a leer y hice el casting ese día, me llevé el libro, pedí permiso, y me copé, y fue ahí, como en esos primeros minutos, primeras páginas, que dije,
yo de esto voy a es una historia que puede llevar así. Una película. No, es una realidad aparte, ¿no? Es una realidad montada en el Uruguay del 75, a partir de ahí por lo menos, pero que todos dicen que es muy fiel a lo que pasó, obviamente que a lo que pasó, lo que pasa. Y bueno, Luis, vamos a darte por lo menos para que digas tus primeras palabras. Bienvenido al Uruguay una vez más. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo representó para vos hacer el personaje de ese nombre muy difícil de pronunciar? George Tyler. George Tyler. Bueno, yo enormemente agradecido. Me llegó a través de Santiago López, productor de Oriental Films. Había trabajado con ellos en la segunda temporada y con Daniel de Hipnotizador. Yo no conocía la novela, así que leí el guión y eso rápidamente genera mucha empatía con la historia, una historia de gente que de otra manera uno no conocería, ese oficio que aparentemente tiene hasta código, ¿no? Son una especie de códigos de familia. El personaje era muy atractivo por sí, por lo que contaba, ¿no? Por esta especie de código que tenía con este muchacho que es como... Terminó siendo... Sí, como una especie de hijo para él, ¿no? Él, un poco que lo alienta a eso y él dice aprendí del mejor. Contar que es el mejor, un tipo que vende dinero no es de lo más alentador para uno, pero sí la historia y cómo está contada. Yo vi una película y quedé muy cautivado por el guión, venir a hacerla acá, ensayarla en Buenos Aires con Daniel y con Cote. Es a puro placer. Yo estoy esperando ansiosamente esta noche para verla en pantalla grande, porque ahí en pantalla pequeña. No, bueno, no es impactante la creación de época, la fotografía, hay muchos detalles como la música, detalles muy cuidados, ¿no? Que hacen que sea una pieza realmente exquisita. ¿Estuviste atrás de todos esos detalles, Fede? Sí, ese es mi trabajo. Que sí, que tiene que ver con sobre todo cuando uno hace una época también, que es para mí la primera vez, y sí, la música, lo que me pasa, a diferencia de las otras películas que hice, es que sí que necesitaba un despliegue mayor, y hacer época tiene como otras necesidades de producción, el diseño de producción, que también junto con la productora como que eso venía como desde un lugar que estaba bueno, ya tenía una solidez, pero desde mi lugar lo que yo siempre estoy pensando es como en la construcción, la creación de un mundo particular que sirva para contar la historia en la pantalla, como la creación de un ambiente. En este caso, obvio, tiene que tener elementos de 50, 60 y 70, recién se dijo 70, pero la película tiene un poquito de años 50, sí. Un poco años 60 y sobre todo años 70, pero claro, a la hora de hacer eso sí, trabajamos con... Necesitas un equipo seguro, o sea, sí. Son demasiados los detalles, necesitas alguien de arte que sea el mejor en el arte, necesitas alguien de fotografía, el mejor en fotografía, porque si no tampoco se logra solamente con tu visión del producto final. El trabajo justamente es trabajar con la gente apropiada y contar lo que uno quiere, a la vez de que uno va compartiendo lo que también es la visión de los otros, y de ahí una visión conjunta, siempre pensando en la narración, en lo que se quiere contar. Pero es cierto que sí, que soy como detallista y que tengo como necesidades y deseos de cosas, en lo sonoro, en la ambientación, en los peinados, en la ropa también, el tipo de época también que se iba a trabajar, una paleta como de colores que yo sabía para dónde tenía que venir, había como una primera propuesta que tenía que ver con unos colores, unos verdes, una cosa más como, sí, una cosa como más inglesa, una compañía de inglés, y eso está como que no la veía por ahí, es como cosas que van sucediendo cuando uno va haciendo, que se trabaja siempre con propuestas y uno va o descartando o trabajando con lo que ya venía de antes, pero siempre el trabajo con el equipo de arte, de vestuario, de fotografía y de producción, que son como los cuatro grupos grandes. Luego más tarde viene el sonido, pues sobre todo fue más allá del sonido de las voces, el sonido fue recreado también, que hay que recrear el sonido de la época. Entonces nada, fue como un juego increíble hacerlo y un desafío grande. El resultado también es increíble. Bueno, muchas gracias. La creación de ese mundo con una época que hay que responder como no solo como el verosímil cinematográfico, sino como la realidad, las texturas, los colores, los coches, o sea que tiene que haber algo como que uno se lo crea, digamos, no puede saltar. No, que agregar, porque por ahí esto es algo que puede ser una respuesta incómoda para el director. Responder si está en los detalles. Él dijo eso, de su trabajo
y en realidad el cine es algo colectivo, y a veces esto de quién, pero ¿de quién es decisión? No, es un trabajo colectivo donde el director justamente tiene que estar en cada detalle, porque la película se cuenta a través de cada elemento, y son, por cierto, es articular una cantidad enorme de elementos. Cote además es una persona muy meticulosa y con mucha convicción, de otra manera no podría haber hecho esta película, pero eso no le quita valor al trabajo de nadie, al revés, es un trabajo, es una gran orquesta que él dirige escuchando cada parte. ¿Cuándo decidieron cambiar un poco la estética del personaje, que nunca te habíamos visto, ¿no? Con un cambio así tan radical en la fisonomía? ¿Por qué ese detalle? Contesto yo primero un poco y después contestás vos, Dani. Nada, por varios motivos. Yo como que siempre imaginé que el personaje tenía que tener una cara más rectangular, más cuadrada, y Dani, que aparte es mi amigo de hace 30 años, nada, como que lo conozco muy bien, y es como más ovalado. Entonces eso era difícil de hacer. El maquillaje pensaba como ponerle unas papadas o algo así para cuadricularlo un poco, pero eso era difícil porque iba a quitar tiempo de rodaje y era algo como más difícil de maquillaje. Después pensamos en cambiarle la nariz, como darle algo como un toque diferenciador, como para sacarlo como de ese lugar, no solo en cuanto a mí, que no está viendo como a mi amigo que está actuando, sino también como para darle algo, un toque ahí como más característico del personaje. Y vine con la idea de lo de los dientes, que para mí es algo importante, y nada, como que quería como unos dientes particulares, que tengan un poquito de separación, no tanto como la mía, pero el productor Santi, que me gusta. Mostrá el modelo de los dientes del personaje. Es la primera vez que reconoce públicamente que soy fuente de inspiración para esta película, ¿no? Dice los créditos, ¿te fijaste? No dice nada, son así los directores. Tremendo, así te pagan. Tiene un diastema que se llama la separación de las paletas delante, que está bueno, y paletas grandes. Sí. Entonces, dándole unas paletas grandes al personaje, creíamos, pues fue también parte de lo conjunto. Por supuesto, tenía que estar cómodo con la caracterización, es decir, como con las personas que estamos como detrás todos de eso. Y nada, es decir, con ese molde, digamos, lo probamos y funcionó, porque es efectivamente algo que le transformaba la cara, la voz, toda la expresividad natural de él, y para mí está bueno darle a él esa herramienta, un elemento que realmente... para que también él se vea distinto, para que se ponga como ese personaje que también le hacía la voz un poco más grave. ¿Ayudó entonces, Daniel? No, en realidad la voz grave era más por los bigotes postizos que por los dientes, porque los bigotes postizos te impiden articular la voz, y entonces tenés que usar más el diafragma, y entonces después, bueno, había un juego con cómo el de joven tenía un poquito más de agudos y de grande va a los graves. De hecho, de joven, como no tenía los bigotes postizos, también era más fácil. Pero lo que sí pasa es que cuando introducís un elemento externo, primero tenés que asimilarlo y naturalizarlo, eso te genera como un efecto dominó y te propone una orientación muy clara en el trabajo físico, y entonces, bueno, no te diría que así es más fácil componer, pero sí que es muy divertido. Y la decisión de Federico de que fueran dientes y no nariz, que era otra posibilidad. Sí, habíamos hablado de nariz, pero bueno, tenía un problema del tiempo que iba a insumir el maquillaje. Pero yo después también fui entendiendo que era un elemento con el que se podía jugar. Si bien es tentador mostrar esos dientes, para el personaje probablemente esto fuera una especie de diera algún complejo, entonces la tendencia más bien a ocultarlos, y cómo asoman en momentos particulares que también elegíamos, por ejemplo cuando se enamora, que pierde el control sobre su expresividad, o cuando le miente a su suegro y usa los dientes para mostrar su encanto o su inocencia. Entonces, bueno, la verdad que fue divertido, y quizás no es que haya un motivo tan claro. Me parece que es una mezcla de todas estas cosas, y también bien logrado de que Federico no me imaginaba a mí cuando escribía el personaje, y eso es un tema. A veces cuando el director o el autor imagina a su actor,
lo tiene en la cabeza, pero en este caso, que no era yo en la referencia, tuvo que hacer también un trabajo de acercamiento. Sí, para terminar con lo de la caracterización de Dani, que recién él decía que también tenía que ver con lo físico, con el caminar, con cierta torpeza del personaje y la caracterización como de cara. También tenía que ver con darle como algo como de humanidad. Yo sentía como que los dientes le daban una cosa como más cercana para el espectador y a la vez como que le daban una cosa más como de poder, un tipo que ambiciona lo que ambiciona la película, para los que no la vieron no vamos a decir. Nada, como que las paletas grandes tienen un símbolo así como más como de fuerza, más como de contundencia. Luis, quiero decir una por sola supuesto, cosa. por favor, ya estaba nerviosa porque digo, para que... A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Algo gracioso. Sí. Por lo menos habíamos estado ensayando en Buenos Aires un día, varias horas, sobre todo una escena que fue como clave en el vínculo de ellos dos, la escena de la cárcel, y habíamos estado mucho tiempo y bueno, habíamos estado comiendo rochos y tomando mate, y bueno, y lo conozco a Daniel hace mucho, y el primer día que vengo a rodar, no nos habíamos visto antes, yo me cambio, bueno, él ya estaba, porque yo venía a hacer una escena que él ya había empezado a trabajar, y cuando entro al set, lo veo con los dientes. ¿Te sentaste? Y yo inmediatamente pensé, se puso unas fundas más grandes. Él, digo, el actor, se le fue la mano. Fundas más altas, y como en nuestra actividad es bastante frecuente este tipo de cosas, o fotos, y eso me daba como un poco de pudor hablar con él, hasta que de repente hizo así, y se lo sacó, y bueno, menos mal tiene una caracterización. Era casi un Muppet. Sí, casi me acuerdo. Luis, tu personaje, bueno, es un hombre también muy duro, ¿no? Digo, se ve que está asignado también por cómo es él, cómo quería su hija, lo que decía para su vida, la ética, la moral. ¿Cómo fue para vos ese personaje? Tiene que ver un poco con lo que decía antes en relación a que uno descubre este mundo a través de la película y estos vínculos de esta familia, y empieza como a aceptarlos y empiezan a ser posibles. Y me parece que yo rescato algo que pone muy en evidencia cómo son esta gente, o cómo eran en ese momento, y ahora están todos más reciclados, más modernos, pero siguen esencialmente siendo lo mismo. Cómo se humaniza una actividad que está vinculada a algo tan horrible, ¿no? Como algo tan frío, espantoso, y la humanización y la posibilidad de verlos quebrados por momentos, sobre todo el personaje protagónico, ¿no? De Daniel, verle un poco ese arco y cómo incluso hasta es a su manera sentimental y emocional, cómo eso reafirma el horror, porque cuando uno ve la humanización del mal es lo que nos lo acerca y nos permite decodificar. Totalmente. Bueno, abrimos el juego, ¿cómo no? Buenas tardes, Alberto Postiglione de Película Internacional. Es una pregunta a cada uno que tiene que ver con la novela y con la película. Empiezo con Beirox. Es el primer texto ajeno. ¿Cuál fue la dificultad, el trabajo que te limitó, si te limitó, en la parte creativa? Y para los actores, ¿qué percibieron de los personajes para aceptar interpretarlo? Rápidamente, a mí un poco lo que decía antes estaba vinculado a la historia, a contar esta historia de esta gente, pero también son datos que uno no puede dejar de decirlos, porque trabajar de nuevo con Oriental Films, volver a trabajar con Daniel, esas cosas suman. Yo a Federico no lo conocía a través de su guión, digamos, y después de lo que empezamos a hablar, y después uno también, las primeras cosas que en general nos maravillan o nos gustan o nos hacen decidir, tiene que ver con el trabajo, que es el guión en este caso, y inmediatamente después está el vínculo humano, y inmediatamente, van casi paralelos. Casi te podría decir que por ahí uno puede llegar a leer un guión que no le gusta
gusta tanto, pero sabe con quién va a trabajar y sabe que eso puede ser modificado. Y conoce la ductilidad del actor que va a trabajar, o quién va a protagonizar, o quién va a producir, y eso también es motivo de que uno se sume a un proyecto. ¿Y el personaje importa? Absolutamente importa. Me parece que por eso digo que me parece que va, por lo menos yo le doy una categoría bastante similar. Yo puedo, si no conozco a la gente con la que voy a trabajar y el guión es flojo, no lo hago. Pero si conozco a la gente que va a trabajar, no fue este caso, porque el guión a mí me cautivó rápidamente, pero si conozco a la gente con la que voy a trabajar y el guión no fuera lo suficientemente cautivante para mí, yo sé que podría modificarlo y que podría haber trabajo creativo claramente y que yo podría dar, como tuve la posibilidad de hacerlo, opinión con el ensayo, en lo que hablábamos con Federico. O sea, no me equivoqué por lo que veo, por lo que veo como película, por lo que percibí cuando leí el guión y por lo que percibí y sabía de la calidad humana. Yo agrego, concuerdo también, ya que nos preguntabas lo mismo. A mí me parece que en realidad el personaje, cuando se nos pregunta qué te motivó el personaje, a mí es lo último. De hecho, hay veces que leo un guión y no te voy a decir que no me interesa saber qué personaje me están ofreciendo, pero hace poco me dieron para leer un guión, un director que admiro y con quien me gustaría trabajar. Me dijo, fíjate cuál de estos personajes te gusta más, porque pienso que podrías hacer alguno de ellos. Me dijo, ¿cuál te gustó? Digo, no, el que vos quieras, me da exactamente igual. Yo quiero formar parte de la película, colaborar con él. Y quizás en eso, bueno, uno no es tampoco un gran estratega porque, viste, por ahí, no sé, sería más conveniente ir eligiendo por personaje, pero creo que a la larga yo me siento más identificado también con los compañeros como Luis, que eligen por las películas y por las personas. Y las personas no necesariamente quiere decir que sean buenas personas, que en este caso Federico lo es, sino algo de la mirada del mundo y el lenguaje cinematográfico que quieren explorar más allá del personaje que están ofreciendo. O sea que para mí, en todo sentido, esta película era una oportunidad por la parte afectiva, por el interés que tenía de trabajar con él, con Arauco, que es el director de fotografía y co-guionista, con Oriental, con los actores como Luis. Era todo un lujo. Solo podíamos arruinarlo. Y nada, la pregunta que haces, Alberto, de la adaptación, y la verdad es que fue increíble para mí todo el proceso de la adaptación, porque empezó casi que en el minuto 1 en que empecé a leer el libro, en ese casting que estaba haciendo ahí en Castillo, pues enseguida como que dije, esto se puede hacer una película, o podría ser una película, y ya me puse como a imaginar cosas. Y cuando uno engancha con algo, más allá de que no sea una idea original de uno o un personaje original de uno, a mí lo que me pasa, como cuando escucho una canción y la quiero poner una película, si es una canción consistente obviamente, es como que me apropio de las cosas que me gustan, porque pienso que lo que a mí me gusta también le puede gustar a más gente, entonces mi manera es como que me lo apropio para después transformarlo y hacer algo con eso que pueda, como en este caso, contar una historia. A la semana de haber, o a los 3 días de haber vuelto de Castillo, nada, yo ya había dado acá con la familia del autor, ya había conseguido como los derechos, hubo muy buena relación, había ganas de parte de ellos de que se haga una película, no quería como empezar a seguir copándome con hacer esto, pero yo decía, esto lo quiero hacer ya. La adaptación fue en el año 2012, sabía que era una película grande, con despliegue, con época, con todo lo que hablamos hoy, que yo estaba metido en otras cosas, y la vida familiar también por delante, entonces no era mi momento, pero sí era el momento de adaptar. Eso a la semana, a las pocas semanas ya estaba adaptándolo con Arauco Hernández, que es co-guionista de la película, y también el director de foto, que fue como mi primer aliado como en el barco. Entonces fue un trabajo de años, de hacer varias versiones, tomar cosas, transformarlas, romper la novela, irnos, volver, siempre tomándolo como materia prima, como inspiración, y nada, y en mi caso lo que decía recién es como hay algo de
no, yo no digo lo podría haber escrito yo y por eso lo quiero hacer. No, yo lo que pienso es, esto está bueno, esto lo puedo como trabajar desde un lugar que me siento como apto para hacerlo y voy para adelante. Es como algo que no tiene, como que uno no se lo plantea, es algo que surge solo. Tiene que ver capaz que más con la intuición o con el sentir un poco en un ambiente ahí particular, en este caso el ambiente como de la ciudad vieja, en esas épocas, 50, 60, 70, personajes raros, en el caso del personaje de Brause como un personaje con varias capas, que tiene una ambición también como por el canto, como un tipo que es difícil desentrañarlo, o sea que había como cosas de base y una curiosidad también del personaje, que eso para mí era fundamental, que lo fue en todas las películas también, trabajar con personajes que quieran cosas, como curiosos, todo eso me llevó y la adaptación fue genial. Al final, en el último tramo, a Araujo y a mí, se nos sumó por ganas que teníamos y la productora oriental nos facilitó que trabajásemos con una visión de fuera. Ya teníamos lugar para filmar, entonces queríamos tener como otra visión y trabajar con un guionista que tuvimos una sugerencia, que fue alguien finalmente como genial, que aportó también cosas nuevas al guión, y ya no trabajó habiendo leído el libro ese tercer y trabajó como, ya pensando como directamente en la película. Para mí fue un goce y fue espectacular. Gracias. Federico, tú como director de cine uruguayo tienes una carrera bastante atípica, sobre todo por la continuidad que has logrado en la realización. Me gustaría saber qué matices diferenciales encuentras tú en este nuevo proyecto con respecto a tus filmes anteriores. Y después a Daniel le quería preguntar un poco, ¿qué impresión le causó verse reflejado en pantalla a través de ese proceso actoral y ese cambio que le supuso todo este maquillaje, toda esta prótesis? ¿Cómo se vio reflejado en pantalla y qué impresión le causó en primera instancia? Voy primero. Yo las películas que hice hasta ahora, por la dimensión que tenía, por el tipo de película, como que cada una tuvo su propia naturaleza de producción, dirección, armado general, y varias de ellas, sobre todo La Apóstata y La Vida Útil y Belmonte, fueron películas como de que las hice, y Acné un poco también, más allá de que estaba asociado a una productora que ya funcionaba, que era Control Z, pero que donde siempre había como un endeudamiento. Yo como que siempre, en la época de los cortos también, como que me endeudé, recuperé porque me preocupé por vender, porque también siempre tuve como la idea de que lo que hay que hacer es que las cosas se vean. Entonces siempre como que tuve la suerte de trabajar, hacer lo que quiero y también poder vender lo que hago. Y siempre fue así, siempre fui recuperando, lo de Acné lo recuperé y recuperamos, pues también la productora había invertido, y ahí también entre un premio que había ganado hice La Vida Útil, o sea que fui como adaptando la producción a la medida de cada película y hasta ese momento como que me había ido bien y digamos como que me va bien hasta ahora porque las cosas fueron bien, digamos. Entonces es como más un azar, yo no pienso tanto en quiero hacer una película cada año, cada 2, cada 3, es como que me voy dejando llevar por proyectos, no estoy preocupado, no tengo como una ansiedad de hacer más porque sí, es como que cuando necesito hacer algo voy y lo hago. ¿Qué pasa con esta novela que la encontré en el año 2012? Como le respondía recién a Alberto, yo me di cuenta enseguida, no solo que quería hacerla, sino que no era mi momento para hacerla, por vida familiar, pues estaba metido en otros proyectos, entre ellos era Apóstata, que iba a filmar un año y algo más tarde de ese momento, y también me daba cuenta por el despliegue, pues sabía, tenía que hacer una época, sabía que iba a hacer una película para hablar como en términos así como más directos de aproximadamente 1 millón, que es un montón, y para Uruguay es un montón de plata, y que en ese momento, obviamente que yo, en mi modelo de endeudarme y después recuperar, yo solo no lo iba a poder hacer, entonces siempre estuvo como en la vuelta a trabajar con una productora que esté interesada y como que pueda vender parte del proyecto antes de hacerlo. Como uno de los hijos del autor de la novela trabajaba en la productora Metrópolis, yo a la hora de firmar un contrato con los tenedores de los derechos, que era la familia, puse una cláusula
porque Metrópolis en ese tiempo no estaba, que es una productora de acá, de publicidad y que ha hecho servicios de producción y demás. Sabía que no eran tanto de cine, pero querían hacerlo. Tengo una relación excelente con ellos y querían hacerla. Había alguien de la familia, del autor, que quería y que trabajaba ahí. Entonces nada, les puse como una cláusula de 18 meses para desarrollar el proyecto y todo, que me daba tiempo a mí de terminar los otros proyectos y demás. Y nada, y se venció ese tiempo y digamos como que perdieron su opción como primera opción de productora de la película y nada, fui directamente a una productora que estaba llevada por gente que conocía de la época de facultad, que es Oriental Film, que también en ese tiempo era una productora muy importante y sigue siendo, y tenía un área de cine, o sea que les venía bien un proyecto grande para lo que es nuestro país. Y nada, y como que se aplicaba todo, es decir, les gustaba trabajar con alguien que tenía como una experiencia y a su vez estaban como con un departamento de cine que estaba como abierto a este tipo de propuestas. Entonces como que se afilió dentro de eso y nada, enseguida Santiago López, que está aquí presente, que solo estamos por los dientes, que fue muy clave en esto. Pues nada, fue una remada como del año 2015 aproximadamente que empezamos a aplicar a fondos y intentar salir internacionalmente a vender y a hacer posible la película. En realidad no me refería a la producción, me refería un poco a los contenidos. Bien. Es decir, el personaje en relación a tu línea, tu trayectoria artística con los otros filmes. Ese diferencial. ¿Qué me pasó con este personaje? Exacto, pero con la película, con los contenidos de la película. Dale. Antes de y un montón de cosas, un poco lo que ya había dicho recién, el personaje que tiene como una ambigüedad, que los que no la vieron, seguramente lo sientan también, una ambigüedad como muy particular, es decir, como tan particular como otras películas de las que capaz que alguno vio, pero nada, como de un tipo que es difícil descifrarlo, que tiene mucho misterio, que se mueve en un ambiente de que tiene como sus particularidades, como decía Luis, un mundo detrás, es decir, un mundo que se traduce también en algo como muy cinematográfico, por decirlo de alguna manera, y en muchos casos también, como hemos visto en todas películas como de mafiosos o de gente que está en cosas raras, más como una película como el film noir, como el cine negro, como de los años 50, y en este caso, y que la película lo dice al principio, está siguiendo un personaje que sabes que es un tipo que es un villano, o que al menos para nuestros ojos, sin querer valorarlo, pero que tiene una moral difícil. Y es desde ese lugar y desde ese equilibrio difícil que siempre pensé, esto me interesa justamente por la dificultad en donde se mueve este personaje. Incluso hoy también el espectador tiene como una afectación distinta a lo que era hace unos años de las relaciones de los personajes masculinos con los femeninos. En este caso es una recreación de época, de los años 70, 60 y 50. Es un personaje que es un sabandija y que tiene una relación muy particular con su señora, que a veces no es maltrato físico ni nada, pero como que dice cosas que están muy fuera de tiempo y que incluso para el espectador de hoy, que estamos todos mucho más sensibles con ese tema, en el buen sentido también, es algo que también nos planteamos, es algo que está ahí, pero bueno, está haciendo una película de época, un personaje así si le tiene que decir algo, decir como putear a un empleado, lo hace, tiene como que putear a su señora por algún motivo, sea de su paranoia o lo que sea, lo hace, es decir, es como que va para adelante. Entonces hay algo como, aparte de todo lo que dije, de la curiosidad de ese personaje, de los matices, como de la extrañeza, de lo raro, de esa moral ahí medio complicada y eso es lo que me atrae. Gente, un poco la caracterización, que era lo que le impresionaba. No, eso por ahí mientras me maquillaba ya me veía en el espejo y ya me iba familiarizando. De hecho, después sacarme los dientes me resultaba raro, como casi que los extrañaba. No, en realidad cuando uno ve una película y se ve en una película que participó y que te atrapa y te gusta y te interesa, no te digo que te olvides que estás en la pantalla, pero la verdad es que se puede disfrutar y podés por momentos olvidarte de los momentos que no te gustan, como actuaste, que bueno, siempre hay algún momentito que te quedaste ahí como con dudas y entonces cuando la ves visitas eso y pensás por qué y cómo podría haberlo hecho. Pero cuando la película te captura, como en este caso, es más fácil
Y a mí la verdad es que me gustaron las actuaciones en general y creo que es un gran mérito de la dirección en todo sentido también, de la elección de los actores y la dirección. Porque hay que decirlo que también, esto es algo que me parece justo decirlo, que en cine, cuando un actor está mal, la responsabilidad es del director únicamente, y cuando está bien es compartida. Bueno, antes que nada, felicidades por la película y felicidades sobre todo por ser los representantes de Uruguay para el Oscar, que me imagino que ya deben estar ahí esperando los resultados para estar en carrera. Les tengo 2 preguntas. La primera es cortita, porque realmente una cosa que me impresionó fue el tráiler. Creo que es uno de los mejores trailers que han salido de Uruguay, que realmente te cautiva, y espero que a través de él vendan muchísimas entradas, porque sinceramente me parece excepcional. Es el tráiler, ¿lo hicieron ustedes? ¿Lo mandaron a hacer alguna empresa? ¿O, por ejemplo, hasta fue pensado para presentarlo en Toronto? Porque parece realmente un tráiler digno de Hollywood o hasta más. O sea, es así de bueno. Hay varios trailers. Si es uno que tiene subtítulos, el que viste, sí, es uno que yo trabajé con alguien de acá que ya había trabajado en la película anterior, que es un uruguayo, que es un capo, que me gusta mucho. Y si viste otro que no tiene subtítulos, es otro que de la parte de la productora lo trabajaron con alguien como en Argentina, y que también es creo el mismo que se utiliza para la difusión en Argentina. Tienen algunos elementos en común, pero nada, es decir, no es por un tema de que lo haya hecho yo, pero el otro, digamos, que tiene subtítulos, el internacional, digamos, lo que busqué es como no perder como el tono, dar también como un poco como el tono de la película, que en el que se hizo para acá, que también me parece está buenísimo. Hay algo como un poco más como de acción que el otro, pero nada, pero en general me parece que ambos trabajos están buenísimos. Me alegro que te haya gustado, y ojalá que sí, que venga a ver la gente, que es una carnada el trailer, entonces apuntamos a eso todo, claro. Y la otra cortita, una vez que se dio la noticia de que ustedes fueron seleccionados para el Oscar, solamente se dio esa noticia, que fueron seleccionados, pero no la forma. O sea, siempre hay un proceso en donde los gremios tienen que votar, el ICAO tiene que llamar a sus técnicos, pero eso no sucedió, y no sé si se cambió el sistema este año, o ustedes saben cómo fueron elegidos para los Oscars. Santi es el más adecuado para responder eso. Nos pasó la decisión, como no hay una academia de cine en Uruguay, la votación es un ámbito como medio plural, y ciertamente abrir el juego a todo el mundo que opine de las películas. Nos pasaba que El Campista tenía el estreno recién ahora, pero estaba en fecha, igual que varias películas que pasó hace unos años. Entonces lo que hicimos fue hablar con esas organizaciones, hablar con el instituto, y tiene una cosa que es muy importante para cualquier película que está en esta seguilla de festivales, sobre todo en el de Nueva York. Entonces era como la oportunidad de tener una película uruguaya que llegó a ese lugar y no poder estar para los Oscars. Entonces ahí como que entre ASOPRO, el instituto, las instituciones, medio coordinamos de que El Campista podía ser elegible, y entre la mesa internacional que define la política de la propuesta internacional de las películas del Uruguay, definieron que Los Tiburones fuera el Goya y El Campista fuera el Oscar. Digo, pero porque las reglas para elegirlo son claras. O sea, no hay una regla, es una participación, votan, pero la definición es política. Es la mesa internacional, que es una mesa política de definición de política institucional del Instituto de Cine. ¿Y quién integra esa mesa específicamente? El MIEM, Uruguay 21, los productores, Gremio Cine, SUBA, todos ahí ponen, cada uno vota, la asociación. Yo soy... Digo, pero no es a través de los miembros, digo, porque... Todos votan y definen ahí en conjunto qué es lo mejor, cuál es la mejor representación del país. No es una presión. Pero mi pregunta es, ¿votan los miembros, por ejemplo, del SUBA, o votan las cabezas del SUBA? SUBA votan todos, no sé cómo hace SUBA, SOPRO votan todos sus miembros, y eso define un voto que va ahí a la mesa. Igualmente la mesa esa tiene definiciones que no van únicamente por el gusto o el voto de una persona, sino tiene que ver con un posicionamiento país de una industria que necesitamos fortalecer. En este caso, la institucionalidad, que fue el ICAO, que es el que toma, el único que tiene la decisión, al no haber una academia, es eso. Por ejemplo, en Argentina no va a ir la película que uno se imagina para el Oscar, y pasa siempre eso. La academia define, y define también qué es lo mejor para potenciar, no esta película, sino la industria que tiene su país. Claro. Y entonces, en esta película particularmente nos quedaba que
por regla estábamos adentro, pero la gente no había visto la película. Entonces hicimos algunas movidas para que la gente la viera y el instituto tomó la decisión política. ¿Y cómo la vio la gente? Digo, te soy sincero, ayer vi la película. Hicimos una proyección en la sala B del Sodre, una tarde que invitamos a todos los gremios, a gente de las instituciones que no había podido ver la película, se hizo llegar un link. Y después la definición ciertamente es política. No participé, yo estoy directivo de la asociación y a esa reunión no fui, no sé. Porque esta es la cosa, ayer yo cuando vi la película vi a algunos amigos que trabajaban, hoy le pregunté a un actor, miembro del SUA, me dice que recién va a ver la película hoy porque nunca supo de que se... Bueno, que SUA estuvo invitado, ahí no sé cómo funciona SUA. La verdad, estuve invitado esa jueves, no me acuerdo qué fecha, a las 16 horas. Vale. Muchos van a tener notas mano a mano, pero no sé, Yamandú, Jackie, Cristian, Ani, Lu, Camila, ¿algunos quieren preguntar en conferencia o van directamente a las notas? ¿Notas? Muy bien. Entonces damos por finalizado. Un aplauso de vuelta. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no te olvides de suscribirte cliqueando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal. Así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita, ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película.